Ahí estamos. Bueno, a ver si estábamos y Jorge nos puede decir qué escuchamos. Un tema del Rubencito Blades, también llamado Rubén Blades, que se llama Parao, siempre parado, dignamente parado, interpretado por la Negra Sosa y Vicentico. Sí, se reconocía la voz de Vicentico, lo vi, te contaba que lo vi cantar un tema con Florian, con el hijo, emocionante, hermoso. Bueno, escuchen lo que les tengo que decir, porque vamos a sortear entradas, la AM530 te invita al Teatro El Picadero. Vamos a sortear 2 entradas para ver esta obra imperdible con Luis Machín y Javier Lorenzo, bajo la dirección nada menos que de Daniel Veronese, la última sesión de Freud. Ay, yo quisiera llegar a mi última sesión, pero la estiramos. Bueno, la última sesión de Freud. Tienen que mandarnos mensajes diciendo quiero las entradas y vamos a dar los 2 ganadores al final del programa. Pero no dejen de mandarme mensajes políticos, ¿eh? No todo es interés en entradas de teatro en la vida. Bueno, pero manden así de paso. Se salen a pasear un rato. Bueno, ahora ya tenemos a la próxima nota enganchada, por suerte, en este día tan especial, ¿no? Como veníamos diciendo desde el principio del programa, en el que se cumplen 3 años de aquel espantoso 1 de septiembre del intento de asesinato. Bueno, hubo múltiples actos, marchas, encuentros en todo el país. Hubo uno también en Entre Ríos y allí participó, entre otros, la diputada nacional Carolina Gaillard, con la que estamos en comunicación. Hola Carolina, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Sandra, ¿cómo estás? Gracias por llamar. No, por favor, tuvieron allí un acto hace poquito, ¿no? A la tarde, para conmemorar estos 3 años, la verdad, de vergüenza judicial, porque fue un intento de magnicidio que no fue debidamente investigado, ¿no? Sí, claramente nosotros creíamos, Sandra, que era importante en un día como hoy hacer un acto de reflexión de lo que pasó hace 3 años cuando intentaron asesinar a nuestra expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros presentamos el libro Objetivo Cristina porque creemos que detrás de la persecución de nuestra compañera Cristina hay intereses del poder económico, intereses del poder mediático concentrado y la justicia que es funcional a esos intereses y que llevó adelante una causa para que hoy Cristina esté condenada injustamente por jueces parciales que nada tienen de independiente en un fallo repleto de arbitrariedad y de irregularidades, no habiendo logrado ficha limpia. La justicia sucia de nuestro país logró condenarla y de esa manera proscribirla para que pueda volver a ser candidata. El otro día, Carolina, vos sabés que yo participé de un Zoom el sábado también por el tema bajo el lema Cristina Libre, y comentábamos que que uno toma el 1 de septiembre por la magnitud por la gravedad del hecho, porque por casualidad es que tenemos a Cristina presa pero viva. Pero sin embargo, muchas veces cuando se recuerda el 1 de septiembre se olvida que Cristina venía siendo hostigada, perseguida, absolutamente, injustamente acusada de cosas armadas desde hacía más de una década, ya desde que era presidenta. Bueno, hoy recordábamos, Sandra, es muy importante el punto que planteás, porque hoy Eduardo Valdés, que era uno de los oradores de la jornada, contaba que la causa de vialidad comenzó en el año 2008, a poquitos meses de que Cristina asumiera la presidencia. De hecho, la mayor parte de las obras por las cuales ella está condenada no fueron hechas durante su gobierno, con lo cual hay múltiples irregularidades y también que la causa ya había estado resuelta y había cosa juzgada y que es una causa que se reabrió con un solo objetivo, ¿no? Lograr una condena, esta justicia a la carta, que lo que hace es ser servil a los intereses económicos de un determinado sector del poder económico en nuestro país, realmente lo que pretendía era proscribirla. Cuando uno ve que
le quitan la visa antes de la condena, Estados Unidos le impide ingresar al país, claramente estaba ya preanunciado esto. Y la persecución a Cristina comenzó en el 2008, pero también su momento más alto fue con el macrismo, cuando se armó una mesa judicial para justamente perseguir a los funcionarios del gobierno de Cristina, perseguirla a ella, y como vos decís, con un ensañamiento para intentar invalidar todo lo que se había construido en los 12 años de gobierno de Néstor y de Cristina. Yo no tengo ninguna duda que lo que buscaron fue invalidar o anular en la conciencia o en la memoria de los argentinos esos 12 años que fueron 12 años de dignidad, ¿no? De transformación total de un país que pasó al frente, que quedó desendeudado. Bueno, todo esto no se lo perdonan a Cristina, y creo que hoy por eso está condenada, porque ese poder económico que no logró condenarla en el gobierno macrista, intentan o la condenaron ahora justamente para que en el 2027 impedirle volver a ser candidata a presidente. Sí, además a lo largo de este tiempo hemos escuchado diferentes versiones de lo que significa tanto para la justicia corrupta, como por ejemplo el juez de la Corte Suprema Rosenkrantz o el propio presidente Milei, hace referencias a la justicia social como una aberración, y yo creo que Cristina presa significa también para ese poder real la seguridad, la garantía de que la justicia social no tendrá reivindicación en este país, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado es disciplinador para que aquel que gobierne no se anime a ir en contra de los poderosos, me parece, Sandra, ¿no? Es sí. El poder disciplinador también de los amigos del norte. Cuando uno ve a Estados Unidos cómo se involucró, cómo tomaron posición respecto a lo de Cristina, uno claramente se da cuenta que necesitan marionetas del poder como Javier Milei, que le entreguen nuestros recursos naturales, que le abran con el RIGI la posibilidad de venir, invertir y llevarse todos nuestros recursos. Bueno, toda una serie de cuestiones que Cristina jamás hubiese permitido, mascotas del poder. Sí. Y creo que hay algo que de ella nos enorgullece, y por eso la llevamos como bandera, y hoy hicimos este acto en honor, en reconocimiento, en conmemoración, de hecho gravísimo, de la democracia de nuestro país, que fue el intento de asesinarla, levantando la bandera de Cristina, porque a nosotros nos enorgullece decir que la amamos a Cristina, que la respetamos, que la admiramos, y esos son los líderes que queremos, los líderes que se la juegan, no los que especulan. Y ella nunca especuló, siempre fue al frente, siempre fue contra el poder hegemónico. Yo tuve la posibilidad de ser presidenta de la Comisión de Juicio Político que enjuició a esta Corte Suprema de Justicia de la Nación por un montón de delitos, por un montón de cargos de mal desempeño, una corte que asumió por decreto, que luego se convalidó en el Senado, pero que aceptaron asumir por decreto de una manera irregular, y que después es una corte de 5, que solamente 3 jueces que están acusados de, en el caso de Rosenkrantz, haber sido juez en causas donde de sus ex clientes, en el caso de Rosati, el tema de la coparticipación, un fallo acordado con el gobierno de la ciudad, donde hay chats que así lo prueban, en el caso de Maqueda, todo lo que tiene que ver con los desmanejos de la obra social del Poder Judicial de la Nación, y esto lo probamos. De esto hay pruebas, están los dictámenes de acusación. Entonces, una corte corrupta no puede de ninguna manera estar diciendo hoy que condena a Cristina, y más cuando se habían acusado muchísimas irregularidades, como que la mayoría de los jueces no eran independientes porque tenían una amistad o un lazo con el expresidente Macri, y realmente son ellos los que definieron la suerte de Cristina, con una corte que ni siquiera abrió para revisar la causa, sino que directamente rechazó con un recurso sin abrir la causa, diciendo que Cristina está condenada. Estaba claro y estaba cantado que lo que querían era proscribirla. Sí, si abrían el expediente no la podían condenar. Ay, perdón. Perdón, ¿cómo estás? Te saluda Jorge Elon, Carolina. Hola, estás? Jorge, ¿cómo estás vos? Bien, te quiero hacer una consulta en referencia justo a que dijiste de juicio político. Los escándalos que se están sucediendo, increíbles en la historia de nuestro país, llevan a que cada vez se haga más evidente la necesidad de que den alguna explicación desde el Poder Ejecutivo. ¿Empieza el rum rum en la Cámara respecto a que en algún momento pueda existir un juicio político no solamente para Milei, sino también para su vicepresidenta?
Mira, yo te voy a decir lo que a mí me parece. Las instituciones están para que sean respetadas, y cuando nosotros llevamos adelante el juicio político contra la Corte fue porque ocurrió algo gravísimo, que fue primero la antesala al viaje del lago escondido de jueces, fiscales y empresarios que fueron encontrados viajando en un mismo vuelo a la estancia de Lewis. Así después se conocen una serie de audios donde colaboradores muy cercanos del presidente de la Corte decían y hablaban de que el fallo iba a salir de tal o cual manera para favorecer al gobierno de Rodríguez Larreta. Allí se inicia, eso fue la gota que rebalsó el vaso, y así había varias denuncias contra los jueces de la Corte, entre ellas el 2x1, que fue el fallo Muñiz, que era cuando el macrismo pretendía liberar a los genocidas, darle a todos domiciliaria. Allí se gesta en la Corte un fallo a medida de lo que pretendía el gobierno macrista, que era que los genocidas estuvieran en domiciliaria. Después ese fallo se revierte con una multitudinaria marcha de la población civil. ¿Qué quiero decir con esto? El juicio político muchas veces es una institución que obviamente como fin último persigue la destitución, pero en el transcurso del juicio político hay una instancia de investigación donde la Cámara de Diputados oficia de fiscal, donde investiga y acusa o no. Entonces a mí me parece que es una herramienta válida para investigar, porque la Constitución así lo establece, que en el caso de los jueces de la Corte, en el caso de los funcionarios, tanto ministros como el presidente de la Nación, si incurrieran en mal desempeño o cometieran algún delito, son pasibles del juicio político. Y en la Cámara de Diputados lo que llevamos adelante es, se estudian las denuncias, se analiza si es o no, si hay suficientes argumentos sólidos para abrir una investigación, y lo que hace la Cámara de Diputados es abrir una investigación, llevar adelante la producción de la prueba y después determina si acusa o no. El proceso de juicio propiamente dicho se lleva adelante en el Senado, con lo cual yo creo que es una herramienta válida. Así como te digo esto, te digo también que hay mucho temor en el cuerpo y en el recinto por la mayoría de los colegas que rehúsan el juicio político porque entienden que es como una herramienta cuando pasan cosas absolutamente graves. Entonces le tienen Están pasando cosas graves. Bueno, yo coincido con vos y creo que es la herramienta cuando pasan cosas graves, al menos para abrir una instancia de investigación, y es la Comisión de Juicio Político la que tiene que analizar las denuncias que ya hay contra Milei y empezar la investigación correspondiente. Lo que pasa es que muchos diputados, sobre todo de el PRO y algunos otros oposición amigable, que le vienen votando todo y convalidando todo a Milei, rehúsan de esta herramienta porque sienten que es destituyente. Por eso te hacía todo este preámbulo de que en realidad el juicio político no es destituyente, es la herramienta que nos permite a nosotros investigar. Y nosotros desde el Congreso tenemos la obligación de ejercer el rol del contralor de los otros poderes cuando se exceden del ejercicio de las facultades propias. En el caso de la Corte, si la Corte, en lugar de aplicar la ley y de ejercer justicia, lo que hace es tratar de legislar, como fue el fallo del Consejo de la Magistratura, donde revivieron una ley que 16 años había estado derogada, eso es, están incurriendo en mal desempeño. Lo mismo pasa con el Ejecutivo hoy, en un montón de cuestiones que hoy son de público conocimiento. Claro que tenemos que investigar, tenemos la facultad, la Constitución lo establece, que nosotros podemos llevarlo adelante. Yo creo que debería ser la herramienta para investigar hoy las posibles causas de mal desempeño de Milei y de sus ministros, por supuesto. Ojalá se pueda. Carolina Gaylar, muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Un beso. Un fuerte abrazo. Chau, chau. Tanda ahora. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a